sexto semestre A vespertino de la Preparatoria Regional Enrique Cabrera Barroso, y en esta ocasión tengo el agrado de presentarles mi resolución a 3 ejercicios del tema de permutaciones y combinaciones. Sin más, espero que sea de su utilidad. Bueno, en primer lugar vamos a comenzar resolviendo el ejercicio número 6 de la primera parte de los ejercicios. En esta situación se nos plantea lo siguiente. Eduardo tiene 7 libros. ¿De cuántas maneras puede acomodar 5 de ellos en un instante? En este problema ya se nos da la respuesta, que es 2520. Entonces hay que averiguar cómo se llegó a esa respuesta. Primero, ¿qué tenemos que realizar para empezar a resolver el problema? Primeramente hay que identificar las variables. Vamos a identificar tanto n como k. N será nuestro espacio muestral. Entonces, ¿qué vamos a observar? Tenemos que nuestro universo estará conformado por los 7 libros solamente que tiene Eduardo, para lo cual entonces n será igual a 7. Ahora, ¿cómo se van a realizar estas operaciones? Pues dice que va a tomar 5 de ellos, es decir, de 5 en 5, para lo cual k tendrá un valor de 5. Una vez identificado esto, hay que identificar si importa o no el orden. Es decir, ¿importa el orden? Para responder a esta pregunta, si importa, entonces estaríamos hablando de una permutación. Y si no importa, estaríamos hablando de una combinación. Para lo cual, pues, es necesario imaginarnos el problema como si nosotros fuéramos Eduardo. Entonces, no sé, suponemos que tenemos el libro de historia y el libro de ciencias. Para lo cual, entendiendo cómo funciona la permutación, tendremos que la permutación, por ejemplo, si ponemos primero, ordenamos el libro de historia y después el de ciencias, o otra combinación, primero el de ciencias y después el de historia. Es decir, estos dos órdenes sí importó el orden, para lo cual esto no será lo mismo, será diferente. Mientras tanto, una combinación, si tomáramos el mismo ejemplo de esos dos libros supuestos, tendríamos que, si ponemos por ejemplo de nuevo el de historia y después el de ciencias, o si tenemos primero el de ciencias y después el de historia, como no nos importa el orden, tomaremos esto como lo mismo. Sin embargo, una vez haciendo lógica y de acuerdo a que necesitamos maneras de ordenar, la mejor operación para resolver esta situación sería la permutación. Para lo cual tenemos que la permutación es el espacio muestral de k elementos es igual a n factorial sobre n menos k factorial. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que sustituir por los valores que tenemos, para lo cual tenemos n, que lo habíamos identificado como 7, y k, que lo identificamos como 5. Entonces tendremos que esto será igual a 7 factorial sobre 7 menos 5 factorial. Con ello, seguiremos ahora a desarrollar y simplificar toda esta expresión. Entonces, iniciaremos por hacer la resta que está en el denominador dentro del paréntesis, para lo cual tendríamos un resultado de 2 factorial, y el 7 factorial, una vez lo podríamos ya iniciar a desarrollar. Entonces tendremos 7 por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 factorial. Identificamos que el 2 factorial se encuentra tanto en el numerador como en el denominador. Es así que está multiplicando como dividiendo. Lo podemos simplificar. Para lo cual nuestro resultado simplemente se situaría en la multiplicación de 7 por 6, por 5, por 4 y por 3. Haciendo cálculos a través de la calculadora, obtenemos lo siguiente.
2520 como resultado. Observamos y coincide con el número que se nos había proporcionado. 2520 maneras de ordenar. Continuando con la resolución de los ejercicios del primer bloque, ahora realizaremos el ejercicio número 7, que nos dice lo siguiente. En un salón de 10 alumnos, ¿de cuántas maneras se puede formar un comité formado por 2 de ellos? La respuesta es 45. De nuevo, para poder solucionar este problema, utilizaremos la estrategia que habíamos usado en el anterior ejercicio. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Primero hay que identificar las variables. Tenemos que n es el espacio muestral, entonces nuestro universo por cuántos elementos está conformado. En este caso, el salón sería nuestro universo y el salón tiene 10 elementos, 10 alumnos. Entonces n es igual a 10, para lo cual vamos a formar comités que únicamente van a estar integrados por 2 personas. Entonces vamos a tomar las combinaciones o las opciones de 2 en 2, para lo cual k será igual a 2. De nuevo, hay que hacernos la pregunta: ¿importa el orden? Para ello podemos realizar de nuevo, situarnos como si la situación estuviera pasando de forma real y nosotros estuviéramos en ella. Supongamos que existen 2 personas, Juan y Pepe. Para el caso de la permutación, donde sí importa el orden, tendríamos, no sé, que Juan, la combinación de Juan y Pepe, y la combinación de Pepe y Juan. En este caso serían 2 combinaciones diferentes, para lo cual en la combinación tendríamos que, si formáramos de nuevo a Juan y Pepe, o a Pepe y a Juan, tendríamos que, debido a que son las mismas personas, pues sería un mismo equipo, un mismo comité. Entonces, de acuerdo a la naturaleza del problema, ¿cuál sería la técnica de conteo más idónea para resolver este ejercicio? Pues de forma fácil podemos identificar que es la combinación, debido a la naturaleza que tiene este ejercicio. Para lo cual, entonces, se nos propone que una combinación del espacio muestral de k elementos es igual a el factorial de n factorial, sobre n menos k factorial por k factorial. Entonces, ahora toca sustituir por los valores que tenemos. Entonces, nuestra combinatoria quedaría n, que habíamos identificado que era 10, y k, que era 2. Entonces tendríamos que esto sería igual a 10 factorial sobre 10 menos 2 factorial por 2 factorial. Entonces hay que seguir desarrollando esto y tendremos lo siguiente. Tendremos que realizar 10 menos 2, nos quedará un 8 factorial por un 2 factorial. Entonces aquí ya podemos desarrollar en el numerador el factorial de 10. Entonces 10 por 9 por 8 factorial. ¿Por qué nos quedamos hasta 8 factorial? Porque identificamos que el 8 factorial se encuentra tanto en el numerador como en el denominador. Entonces sería una pérdida de tiempo seguir creando los factores. Entonces aquí simplemente podemos simplificar. Esto sería igual entonces a 10 por 9. El 2 factorial simplemente lo podemos poner por 2 por 1, pero para ahorrarnos el 1, pues nos va a dar el mismo 2. Entonces hay que ahora resolver eso, para lo cual podemos descomponer el 10 en sus factores. Un 5 por 2 y por el 9 que teníamos sobre 2, y aquí tenemos que igual podemos simplificar. Entonces tendríamos simplemente la multiplicación de 5 por 9, que nos daría nuestro resultado. Por lo tanto, llegamos a que nuestro resultado es 5 por 9, 45. Entonces existen 45 formas de hacer el comité. Y ese resultado coincide con el que se nos proporcionó al inicio, con lo cual comprobamos nuestro procedimiento.
Finalmente, para culminar la realización de estos ejercicios, tomaremos un ejercicio del segundo bloque y vamos a realizar en este caso el ejercicio número 16. Me pareció interesante ya que reúne tanto las combinaciones como las permutaciones. Recordemos cómo podemos resolver las combinaciones. En primer lugar, tenemos que las combinaciones de n números que van a ser nuestro espacio muestral de k elementos igual a n factorial sobre n menos k factorial de eso por k factorial. Y de nuevo, para las permutaciones, en este caso será p de n elementos de k será igual a n factorial sobre simplemente n menos k factorial. Entonces vamos a sustituir por los datos que se nos dan al inicio de acuerdo a esta forma. Entonces tendremos lo siguiente. Para el primer caso, para el primer término, tendríamos un 5 factorial en el numerador, en 5 menos 4 factorial por 4 factorial. Acá hay una resta, menos, de nuevo sigue una combinación, entonces tendríamos en este caso 4 factorial en el numerador, entonces 4 menos 3 factorial por, en este caso, 3 factorial. Después sigue una suma y continuamos con permutaciones. En este caso tendríamos que el numerador sería 5 factorial sobre 5 menos 4 factorial. Después sigue una resta, entonces tendríamos que en el numerador tendríamos 4 factorial y en el denominador tendríamos 4 menos 3 factorial. Seguiremos realizando el desarrollo, para lo cual tendremos lo siguiente. Tendremos el 5 factorial de nuevo, y aquí realizando la resta tendríamos un 1 factorial, que básicamente lo podemos desestimar, pues simplemente será 1. Entonces tendríamos simplemente por entre 4 factorial menos 4 factorial 4 menos 3, aquí de nuevo nos va a salir un 1 factorial que es igual a 1, lo podemos desestimar y simplemente podemos dejar el 3 factorial. Después sigue una suma, tendríamos 5 factorial, 5 menos 4, nos queda 1 factorial, de nuevo lo podemos desestimar y simplemente aquí le pondríamos un 1. Sigue una resta, tendríamos 4 factorial, 4 menos 3, nos queda 1 factorial, que sería 1. De nuevo lo podemos desestimar, aquí me faltó el expresarlo como un factorial. Después desarrollamos el 5 factorial para poder simplificar. Entonces tendríamos 5 por 4 factorial sobre 4 factorial. Aquí tenemos que podemos simplificar. Menos, aquí de nuevo aquí podemos desarrollar el 4 factorial. 4 por 3 factorial sobre 3 factorial. De nuevo simplificamos. Aquí ya al dividirse entre 1 lo podemos poner 5 factorial menos, aquí igual está dividido entre 1, menos 4 factorial. Entonces seguiría 5 menos el 4 que nos quedó, más 5 factorial menos 4 factorial, para lo cual tendríamos 5 menos 4 más, desarrollamos el 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2, el 1 ya no lo agregamos, menos 4 por 3 por 2, para lo cual tendríamos aquí realizando primero las multiplicaciones, tendríamos 5 menos 4 más 120 menos 24, y realizando todo la suma y la resta nos llegaríamos al resultado de 97, que será la solución a nuestro problema planteado en el ejercicio número 16. Bueno, y para finalizar, ¿qué aprendí durante esta semana? A través de este tiempo aprendí 2 nuevas técnicas de conteo, las cuales son las permutaciones y las combinaciones. Identifiqué cómo se debe de operar con ellas y en qué casos específicos es mejor usar una en vez de la otra, ya sea cuando importe o no el orden. Por último, también aprendí
el concepto del factorial de un número, que antes para mí era desconocido. Y espero seguir aprendiendo, me siento contento y estoy en busca de nuevos conocimientos. Bueno, y esto sería todo, me despido.